Muy buenas, familia. Pues nada, tenía preparado un puro para fumarle y compartirle con vosotros en caso de que el resultado de la ley de bienestar animal hubiera sido positivo, es decir, que se hubiera rechazado, pero no hay nada que celebrar. Considero que no hay nada que celebrar. A lo mejor sí como cazador, porque mis perros, como el resto de perros de trabajo, pues se van a ver excluidos de la ley, menos mal, pero no como ciudadano. Y como ciudadano, en cuanto se apruebe la ley, que es, al final quedan unas fases burocráticas, por llamarlo de alguna manera, pues vamos a empezar a ver cómo se ven rescindidos algunos de nuestros derechos y libertades. Y entonces ya nos tiraremos de los pelos y ya protestaremos, ¿no? Pero bueno, considero que no hay nada que celebrar. Y considero además que es una ley, por mucho que Uralde, Sergio García Torres, Bestringe y compañía, Yone Belarra, hablen de mayoría social, de que una mayoría social exige, respalda y apoya una ley de bienestar animal como esta. A mí me gustaría entender de dónde viene esa mayoría social, en qué se basan ellos, además, para hablar de mayoría social. Porque a nivel político, una gran mayoría de agrupaciones han rechazado de facto la ley. Luego no tenían el peso para echarla abajo, pero de momento han votado en contra. A nivel profesional, si algo tiene esta ley, y esto es para que reflexionen también, es que ha conseguido unir a un montón de sectores y profesionales que no tenían absolutamente nada que ver entre ellos y sin embargo se han puesto de acuerdo para manifestar su rechazo. Si yo me plantearía, o sea, hago una ley basada en los animales y consigo que todos los profesionales, que todos los sectores se echen contra mí porque no están de acuerdo con la ley. Sectores además prácticamente a veces contrapuestos, ¿no? Luego tenemos a la sociedad. No sé, si queremos hablar de mayoría social y evaluar para dónde recae la opinión de esa mayoría social, pues vamos a los ejemplos del día 5 de febrero. Hubo en Madrid dos manifestaciones. Una, por un lado, donde estuvieron los cuatro y el tambor de siempre, liderada por plataforma NAC, por plataforma No a la Caza, pues obviamente apoyando la ley. Y luego por el otro lado hubo 30.000 personas, 30.000 chalecos azules, propietarios de tiendas de animales que van a ver cómo se cierran sus negocios gracias a esta ley, propietarios de exóticos, propietarios de animales, rechazando de facto la ley. Yo creo que está claro lo que opina la mayoría social, por no hablar de esa manifestación que hará un año ahora, el 20 de marzo, donde nos concentramos más de 500.000 de personas en Madrid. Pues eso es la mayoría social. Y luego es cierto que hay una gran parte de ciudadanos, como siempre, que en este país está sobrevalorado leer, pues que a lo mejor apoyan la ley o sencillamente ni fu ni fa, porque no se han leído el proyecto de ley, porque invertir 2 horas en leerse ese documento y analizarlo, pues es muy cansado y es mucho mejor dejarse llevar por el título, es mucho mejor dejarse llevar por lo que escucho aquí y allá. Y con eso me vale. Bueno, pues ya espabilaremos, que nos hace falta, no solo con esto, con un montón de cosas al hilo de lo que estoy hablando, y ya nos daremos cuenta, ya nos tiraremos del pelo cuando resulte que veamos como cosas que hemos hecho siempre, pues hoy no se pueden hacer sin ningún tipo de sentido por una puñetera ley que no quiere nadie más que quien lo ha aprobado. Pero la culpa será del ciudadano, por supuesto. La pena es que nos arrastrará a todos. En fin, esto es mi opinión del partido del pueblo, del partido de la democracia, del partido de los derechos, del partido social. Pues no gobiernan para nosotros porque al final nos han impuesto una ley que solo quieren ellos. Es el mismo partido, por cierto, el de la democracia, que pedía hace poco por carta que se censurasen, que se prohibiesen, que eliminasen de la parrilla televisiva 2 programas que llevan prácticamente toda la vida, como es Tendido Cero y Jara y Sedal, uno de caza y uno de toros. Y aquí alguno pensará, bueno, es que a mí, como no me gustan esos programas, pues me da igual que quiten esos contenidos. Incluso es posible que haya quien diga, mira qué bien, ¿no? Porque yo estoy en contra de esas actividades, quiero que quiten esos programas. Y el problema es que no nos damos cuenta de que no es una cuestión del contenido, no es una cuestión de que consumamos o no esos contenidos, esos programas. Es una cuestión de que cuando tú le das poder a una agrupación política, siquiera para que se plantee tener esa iniciativa de censurar, de prohibir, pues a lo mejor de inicio puede recaer esa censura sobre un programa que ni te va ni te viene y perfecto, pero ya le has dejado que prenda la mecha. Y cuando tú prendes una mecha, lo complicado es prenderla, luego coge velocidad de forma muy sencilla. Y en cuanto coge velocidad, pues primero va a Tendido Cero, después va a Jara y Sedal, y luego a lo mejor se centra en lo que a ellos les dé la gana. No sé, en los documentales de la 2, porque a lo mejor consideran que es traumático para los niños que vean como un león descuartiza, mata y se come a una gacela, por ejemplo. O a lo mejor luego pues se centran en, quién sabe, no sé, en Sálvame.
consideran que es traumático para la sociedad consumir ese tipo de programas, y resulta que nos encontramos con que media España tiene un drama después de comer, porque claro, están acostumbrados a poner el mismo canal a ver cuál eligen ahora, ¿no? Y bueno, por bromas aparte, sí que creo que debemos de entender que al final, cuando damos ese poder, lo que nos vamos a encontrar es que cada vez tenemos menos libertades, cada vez tenemos menos censuras, cada vez tenemos menos derechos, y esos derechos y esas libertades nos las están gestionando unos pocos. Y eso tiene un nombre que hemos vivido en España no hace tanto. Eso es totalitarismo y es dictadura. Y resulta que ahora que vivimos en una época de democracia, tenemos gobernantes que sacan leyes que no en ningún caso responden a lo que verdaderamente quiere la mayoría social. Y sin embargo estamos aplaudiendo a esos partidos supuestamente del pueblo y supuestamente democráticos que vienen a censurarnos. En fin, veremos a ver cómo evoluciona este tema. La ley ya la podéis dar por aprobada. Yo creo que en mayo es donde podemos decidir, entre comillas, muy entre comillas, y ahora ya más centrado en la caza, para los que tenemos perros de caza, quizá podemos decir que ha sido una victoria, tener en cuenta que solo ha sido el primer asalto, va a haber muchos más, así que ahí seguiremos, dando caña todo lo que podamos. Venga, familia, un abrazo y al monte.